Hay una verdad que la historia no te ha contado. Una verdad que, cuando la escuchas por primera vez, te cambia la forma de ver el mundo. Una verdad que está escrita en piedra, literalmente. Cleopatra vivió más cerca de nosotros que de las pirámides. Escúchelo bien. Cleopatra, la reina más famosa del antiguo Egipto, la mujer que sedujo a Julio César y a Marco Antonio, la última faraona de una civilización que duró más de 3000 años. Esa misma Cleopatra vivió más cerca en el tiempo de nosotros que de la construcción de las pirámides. Y eso, señoras y señores, lo cambia todo. Piénselo por un momento. Cuando usted piensa en el antiguo Egipto, ¿qué viene a su mente? Las pirámides, los faraones, las momias y Cleopatra, todos juntos, como si fueran parte de la misma época, como si vivieran en el mismo mundo. Pero la realidad es muy diferente, muy diferente. Las pirámides de Giza fueron construidas hace aproximadamente 4500 años. Cleopatra vivió hace poco más de 2000 años. Y el hombre llegó a la luna hace apenas 50 y tantos años. Hagan la cuenta. Entre Cleopatra y las pirámides, 2500 años de distancia. Entre Cleopatra y nosotros, apenas 2000 años. Cleopatra estaba más cerca en el tiempo de Neil Armstrong que de los constructores de las pirámides. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede ser que los libros nos hayan enseñado que todo era parte del mismo Egipto, del mismo mundo, de la misma era, cuando en realidad los separaban 2 milenios y medio? Eso, amigos, es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Hoy vamos a hablar de tiempo. ¿De cuánto tiempo ha pasado realmente? ¿De qué tan antiguas son en verdad las pirámides? ¿De por qué hay investigadores que creen que las pirámides son incluso más viejas de lo que nos dijeron? De los misterios que rodean a las estructuras más asombrosas que el ser humano ha construido sobre la faz de la Tierra. Y de por qué, cuando entiendes todo esto, el mundo antiguo se vuelve mucho más profundo y mucho más inquietante. Quédese, porque lo que viene a continuación va a hacer que mire las pirámides con otros ojos, y nunca más volverá a ver la historia de la misma manera. Comencemos por algo que todos aprendimos de niños. En la escuela, en los libros, en las enciclopedias, la historia de Egipto se nos presentó como una sola historia, como un solo bloque de tiempo. Pirámides, faraones, momias, Cleopatra, todo junto. Pero eso es como poner en la misma imagen a Hernán Cortés y a usted mismo, como si fueran contemporáneos, como si vivieran en el mismo México. Y no, entre Hernán Cortés y usted hay 500 años. Ahora imagínese que esa distancia fuera 5 veces mayor. Eso es lo que separa a Cleopatra de las pirámides. Vamos con los datos. Datos que son históricos, verificados. Las pirámides de Giza fueron construidas alrededor del año 2560 a.C. Eso es aproximadamente hace 4500 años. Cleopatra nació en el año 69 a.C. Murió en el año 30 a.C., hace poco más de 2000 años. Neil Armstrong pisó la Luna en julio de 1969, hace menos de 60 años. Ahora hagamos la resta. De las pirámides a Cleopatra, más de 2400 años. De Cleopatra a nosotros, poco más de 2000 años. De Cleopatra a la Luna, menos de 2000 años. Cleopatra estaba más cerca del hombre en la Luna que de los trabajadores que cargaron las piedras de las pirámides. Eso es un hecho histórico. No es una teoría. No es una especulación. Es matemática. Es historia. ¿Y por qué nos importa esto? ¿Por qué esto debería sorprendernos tanto? Porque nos obliga a hacer una pregunta diferente. Una pregunta que la historia oficial no siempre quiere responder. Si las pirámides son tan antiguas, si ya eran antiguas para la propia Cleopatra, ¿quién las construyó? ¿Cómo? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿estamos seguros de la fecha que nos dieron? Hay algo que pocos saben. Cuando Cleopatra visitó las pirámides,
Para ella también eran antigüedades. Las pirámides ya tenían más de 2000 años cuando ella nació. Para Cleopatra, los constructores de las pirámides eran tan distantes en el tiempo como los romanos del imperio son para nosotros hoy. Piénselo, las pirámides no eran su herencia reciente, eran su pasado remoto. Eran para ella lo que las ruinas mayas son para nosotros. Y aún así, seguían en pie, inmóviles, perfectas, como si el tiempo no las tocara. ¿Por qué eso es importante? Porque nos habla de algo que la ciencia todavía no termina de explicar. Una civilización que hace 4500 años tenía el conocimiento, la organización y la tecnología para construir algo que dura para siempre. Y nosotros, en el siglo XXI, seguimos sin saber exactamente cómo lo hicieron. Durante décadas, la respuesta oficial fue simple. Los esclavos construyeron las pirámides. Los faraones usaban a miles de personas, encadenadas, forzadas, sufriendo bajo el sol del desierto. Esa fue la imagen que nos vendieron, la imagen del poder brutal. Pero esa imagen no es correcta. Los arqueólogos han descubierto algo mucho más sorprendente. En las décadas recientes, se encontraron los restos de los trabajadores que construyeron las pirámides, y sus tumbas estaban cerca, muy cerca de las pirámides mismas. ¿Saben qué encontraron en esas tumbas? Evidencia de que estos trabajadores comían bien, recibían atención médica. Sus huesos muestran señales de haber sido tratados cuando se lesionaban. No eran esclavos. Eran trabajadores organizados, equipos rotativos, profesionales del trabajo en piedra. Las pirámides no fueron construidas por esclavos. Fueron construidas por trabajadores especializados que servían a su faraón con orgullo. Eso cambió todo lo que creíamos. Pero entonces llega la pregunta que ningún arqueólogo ha podido responder completamente. La pregunta que hace que los mejores ingenieros del mundo moderno se queden sin palabras. ¿Cómo lo hicieron? La Gran Pirámide de Giza tiene más de 2.300.000 bloques de piedra. Cada bloque pesa en promedio 2,5 toneladas. Algunos bloques pesan más de 80 toneladas. 80 toneladas. Eso es el peso de 15 elefantes africanos adultos. En una sola piedra. Y no solo eso. Esos bloques están colocados con una precisión que asombra a los ingenieros de hoy. Las juntas entre piedras son tan perfectas que no cabe ni una hoja de papel entre ellas. Sin cemento, sin grúas, sin maquinaria moderna. Hace 4500 años. Los expertos tienen varias teorías. Una rampa de tierra o arena que se construía a medida que subía la pirámide. Trineo de madera sobre tierra mojada que reducía la fricción para mover las piedras. Sistemas de palancas y cuerdas elaborados por cientos de trabajadores coordinados. Un sistema de rampas internas en espiral, teoría que proponen algunos investigadores modernos. Ninguna de estas teorías ha sido probada completamente. Cada vez que los ingenieros intentan reproducir el proceso, algo falla, algo no cuadra. La escala es demasiado grande, la precisión es demasiado alta. Y aquí es donde el misterio se pone más interesante, porque hay investigadores, arqueólogos independientes y geólogos que se han hecho una pregunta diferente, una pregunta que la academia oficial no recibe con mucho agrado. ¿Y si las pirámides son más antiguas de lo que nos dijeron? En los años 90, el geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, hizo algo que sacudió el mundo académico. Analizó la erosión de la Gran Esfinge. Y no la erosión producida por el viento y la arena, sino la erosión producida por el agua, por la lluvia. El tipo de erosión que encontró en la base de la Esfinge es una erosión que solo produce el agua cuando llueve durante siglos, durante miles de años. Pero hay un problema. El desierto egipcio lleva siendo un desierto miles y miles de años. Para que la Esfinge tuviera ese tipo de erosión por lluvia, tendría que haber sido construida en una época cuando Egipto era mucho más húmedo. Cuando llovía. Según los estudios geológicos, ese periodo húmedo en Egipto terminó hace más de 7000 años. Si la erosión de la Esfinge es por lluvia, podría tener 7000 años o más, no 4500.
Esta teoría, conocida en el mundo académico como la hipótesis de la erosión hídrica, sigue siendo debatida. Los arqueólogos oficiales la rechazan. Dicen que hay otras explicaciones, pero los geólogos que la proponen tienen argumentos sólidos. Y nadie, hasta hoy, ha podido refutarla por completo. Dejemos por un momento las teorías, y hablemos de lo que sí está confirmado, de lo que sí es un hecho, porque los hechos solos ya son suficientes para dejar a cualquiera sin palabras. La Gran Pirámide de Giza fue durante más de 4000 años el edificio más alto del mundo. La superó la Catedral de Lincoln en Inglaterra en el siglo XIV de nuestra era. Las 3 pirámides de Giza están alineadas con precisión astronómica con las 3 estrellas del cinturón de Orión. Una coincidencia que los matemáticos consideran estadísticamente imposible si fuera al azar. La Gran Pirámide está ubicada exactamente en el centro de la masa terrestre. Si trazamos líneas que dividan los continentes en partes iguales, se cruzan en Giza. Esto ha sido confirmado por mediciones modernas con satélites. El peso total de la Gran Pirámide se estima en más de 6 millones de toneladas. El número pi, la proporción matemática fundamental de los círculos, aparece codificado en las dimensiones de la pirámide. La relación entre su perímetro y su altura refleja pi con una precisión que no debería ser posible en la antigüedad. ¿Coincidencias? Tal vez, pero hay demasiadas coincidencias. Demasiadas para ser accidentales. Volvamos a Cleopatra, porque su historia nos dice algo más, algo que muchos tampoco saben. Cleopatra no era de origen egipcio. Su familia, los Ptolomeos, era de origen griego-macedonio, descendientes del general Ptolomeo, uno de los compañeros de Alejandro Magno. De hecho, Cleopatra fue la primera de su dinastía en aprender el idioma egipcio. Sus predecesores, durante casi 300 años, gobernaron Egipto sin hablar el idioma del pueblo que gobernaban. Cleopatra era tan ajena a los constructores de las pirámides como nosotros lo somos a los aztecas. Esto es importante porque refuerza la idea de que las pirámides pertenecen a un mundo completamente diferente, a una civilización que nosotros apenas comenzamos a comprender, una civilización que, en muchos aspectos, sigue siendo un misterio. ¿Qué sabemos con certeza de los constructores de las pirámides? Sabemos que eran una sociedad altamente organizada, con especialización del trabajo y sistemas de logística sofisticados. Sabemos que tenían conocimientos astronómicos precisos, capaces de orientar edificios con exactitud basada en las estrellas. Sabemos que tenían conocimientos matemáticos avanzados, incluyendo nociones de geometría y proporciones. Sabemos que tenían una religión poderosa que motivaba proyectos de construcción de generaciones enteras. Sabemos que conocían cómo trabajar el granito, una de las rocas más duras que existen. Pero también hay mucho que no sabemos. No sabemos con certeza el mecanismo exacto con el que movían los bloques más pesados. No sabemos si existían herramientas o maquinaria que aún no hemos descubierto. No sabemos si había conocimientos que se perdieron para siempre con el paso del tiempo. No sabemos si las cámaras y túneles descubiertos hasta hoy son todos los que existen dentro de las pirámides. Ese último punto es revelador, porque si hay novedades recientes, descubrimientos que la ciencia moderna apenas está comenzando a revelar. En años recientes, investigadores usaron una tecnología llamada MOGrafía, una técnica que usa partículas subatómicas para ver el interior de estructuras sólidas, como una radiografía, pero para pirámides enteras, y encontraron algo inesperado. Espacios vacíos dentro de la Gran Pirámide que no estaban en ningún mapa, cámaras o corredores que nadie había documentado, que habían estado ahí, ocultos, durante miles de años. Las pirámides aún guardan secretos, y apenas estamos comenzando a descubrirlos. ¿Qué viene ahora? ¿Qué podemos esperar que pase con todos estos misterios? La ciencia no se detiene, y las pirámides tampoco van a guardar sus secretos para siempre.
El primer escenario que los investigadores esperan es la exploración de los espacios vacíos recién descubiertos. Los gobiernos de Egipto, junto con equipos internacionales, han estado diseñando métodos para acceder a esas cámaras sin dañar la estructura. Si lo logran, podría ser uno de los descubrimientos arqueológicos más grandes de la historia. Podría haber ahí dentro documentos, objetos, o incluso respuestas a preguntas que llevamos siglos haciéndonos. El segundo escenario involucra la tecnología de escaneo. La mamografía y otras tecnologías similares se están volviendo más precisas cada año. Es posible que en los próximos años tengamos un mapa completo del interior de las pirámides. Un mapa que nadie ha visto nunca. El tercer escenario es más filosófico, más humano. A medida que entendemos mejor la antigüedad de estas estructuras, también entendemos mejor nuestra propia historia. Si la Esfinge tiene 7000 años o más, como proponen algunos geólogos, eso cambiaría completamente lo que creemos saber sobre el origen de las civilizaciones avanzadas. Significaría que hubo civilizaciones organizadas, con conocimiento y tecnología, miles de años antes de lo que la historia oficial nos enseña. ¿Y si la historia humana es mucho más larga y mucho más rica de lo que imaginamos? Esa pregunta, por sí sola, merece toda nuestra atención, porque si estamos equivocados sobre las fechas de las pirámides, ¿qué más podríamos estar equivocados? ¿Qué otras civilizaciones antiguas aún no hemos encontrado? ¿Qué otros misterios esperan bajo la arena del desierto? Y Egipto no es el único lugar con misterios. En Turquía hay un sitio llamado Göbekli Tepe que tiene 12.000 años, más del doble de las pirámides. Y nadie sabe con certeza quién lo construyó ni para qué. En Japón hay estructuras bajo el mar, cerca de la isla de Yonaguni, que algunos investigadores creen que son artificiales. En Bolivia, en Tiwanaku, hay bloques de piedra de más de 100 toneladas que fueron transportados desde kilómetros de distancia, sin que nadie sepa cómo. El mundo antiguo está lleno de misterios que la ciencia moderna todavía no ha resuelto, y cada nuevo descubrimiento nos recuerda que hay mucho más por aprender. Antes de despedirnos, quiero que se lleve algo consigo, no solo información, sino una manera de ver. Cuando mire las pirámides de Giza, en fotografías o algún día en persona, ya no las verá igual. Sabrá que son más antiguas que la propia Cleopatra. Sabrá que para ella, como para nosotros, ya eran un misterio. Sabrá que dentro de ellas aún puede haber secretos que nadie ha visto en miles de años. Y quizás lo más importante de todo, sabrá que la historia que nos enseñaron no es la historia completa, que el pasado es más profundo, más rico y más misterioso de lo que cualquier libro puede capturar. Nunca dejemos de hacernos preguntas, porque las preguntas son el principio de todo conocimiento. Las pirámides llevan 4.500 años en pie. Han visto pasar imperios. Han sobrevivido guerras, terremotos y el paso del tiempo. Cleopatra las miró. Los romanos las miraron. Los árabes las miraron. Napoleón las miró. Y hoy, nosotros las miramos. Y todavía no sabemos todo lo que guardan. Gracias por acompañarnos hoy en este viaje al pasado. Si este contenido le hizo pensar, si le sorprendió, si le hizo querer saber más, compártalo con alguien que usted sabe que también lo va a apreciar. Con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos, porque estas conversaciones son las que mantienen viva la curiosidad. Y la curiosidad es lo que nos hace humanos. Aquí seguiremos, explorando misterios, buscando verdades, porque el mundo, a pesar de todo lo que creemos saber, sigue siendo un lugar lleno de maravillas.